Así que, bueno, vamos a arrancar entonces, chicos. Como lo dije, mi CorelDRAW está ahorita en inglés, no se preocupen por eso, básicamente es lo mismo, ¿ya? Así que vamos a File, ponemos New, ¿sí? Que sería nuevo. En este caso le vamos a poner, a ver, vamos a ponerle tarjeta 1, simplemente, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer van a ser un par de tarjetitas, tipo tarjetas de presentación. ¿Ya? El preset, o sea, las opciones predefinidas, lo voy a dejar tal cual, con el default. Número de páginas también, uno, ya les dije, el modo de color puede ser CMYK, puede ser RGB, eso ya depende de cada uno. Lo más típico, si solamente vas a trabajar en pantalla, o sea, si no lo vas a imprimir, es trabajar con RGB. ¿Sí? Acá el tamaño de mi hoja está en tamaño carta, ¿sí? Lo podemos trabajar con A4, creo que es lo más común, la medida más típica. Así que ponemos OK y con eso ya deberíamos tener nuestra interfaz de Corel preparada para trabajar. ¿Ya? Ya habíamos explicado en la clase anterior de que en la parte superior tenemos algunas herramientas fijas, las de la primera fila, las de la segunda fila son herramientas que van cambiando de acuerdo a la herramienta que tú escojas en la parte izquierda, ¿sí? Tenemos varias herramientas que podemos utilizar para dibujar, vamos a ir viéndolas una por una obviamente. Bueno, en este costado me sale acá una pequeña introducción, ayuda, la voy a cerrar, no me sirve de nada a mí de momento. Lo que sí me sirve en el lado derecho es la paleta de color, ¿no? Donde tenemos varios colores para utilizar. Yo prefiero a veces sacarla del costado, ¿sí? O sea, que no esté encajada en el costado. ¿Para qué? Para poder tener los colores más visibles, ¿sí? Más a la mano. Lo pueden tener así flotante, pero como siempre va a depender del tamaño de su pantalla, ¿ok? Y ahora bueno, para acercarnos, alejarnos, ya saben, la rueda del mouse, la mueves la rueda hacia ti y va a alejarse, mueves la rueda hacia la computadora, hacia tu monitor y te vas a acercar. Si presionas la rueda del mouse como si fuese un botón, activas la manito que te permite mover tu espacio de trabajo, ¿sí? ¿Y eso para qué te puede servir? Si estás haciendo un diseño muy chiquito, vamos a dibujar con un cuadradito, ¿sí? Y te quieres mover más al costado, pues con la manito lo haces, ¿no? Entonces puedes mover, digámoslo así, la visión de lo que estás haciendo, no necesariamente de tu dibujo en sí, pero ayuda bastante utilizar el tema de la manito. Así que vamos con el dibujo. El dibujo que vamos a hacer es este, ¿ya? Como dije, es una pequeña tarjeta, justamente puede parecer sencilla la tarjeta, pero hay varios temas o varios puntos que acá vamos a tocar. Por ejemplo, lo primero que vemos es que la tarjeta en sí es un rectángulo, así que vamos a tener que dibujar un rectángulo. Lo segundo que vemos es que hay varios textos, en este caso Pisas, Alberto, el nombre y luego el cargo, ¿sí? No son el mismo texto, hay que tener en cuenta eso. Quizás podría ser, entre comillas, Pisas y Alberto el mismo texto, podría, aunque el tamaño ya nos dice que no. En el caso de abajo vemos que hay un texto en azul, vemos que hay un texto en rojo, pero en este caso son del mismo tamaño, así que lo más probable es que sí sea el mismo texto, o sea, el mismo bloque. Pero ya estamos identificando que va a haber un texto principal, otro texto entre comillas secundario y un rectángulo que nos va a servir de fondo, nos va a servir como el cuerpo de nuestra tarjeta. Así que vamos a comenzar a diseñarlo. Lo primero no es comenzar por la tarjeta, o sea, no es comenzar por el cuerpo. O sea, no vamos a dibujar el rectángulo al principio, no hay necesidad. Lo ideal sería comenzar en todo caso por las letras. En este caso, las palabras Pisas, Alberto. ¿Ya? Para ello vamos a utilizar la herramienta texto que está acá en el costado izquierdo. Así que simplemente activa la herramienta con un clic y luego te diriges a lo que es la interfaz de diseño, das un clic y ya puedes dibujar, o en este caso ya puedes escribir, ¿no? Por ejemplo, ponemos ahí Pisas. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otro texto más que es Alberto. Ese texto es aparte. Así que lo que voy a hacer es dar clic en otro sitio, más abajo, más a un costado, no hay problema, lo podemos mover. Así que doy clic abajo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Me va a aparecer un cursor. ¿Y qué quiere decir? Que yo ya puedo comenzar a escribir. En este caso, ya tengo por acá arriba Pisas y ya tengo por acá a Alberto. A esta clase de textos, ¿sí? Que son dos,
Tenemos entonces este texto que sería el texto artístico, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es un texto que puede ser modificado fácilmente. Prácticamente es como un dibujo normal. ¿A qué me refiero con que puede ser modificado? Una vez que ya escribí ambos, activo la herramienta de selección, o sea, la flechita, la primera herramienta. ¿Y qué va a pasar? Que puedo seleccionar el texto y lo puedo mover a voluntad. Lo puedo llevar a donde yo desee. Si quiero girarlo, por ejemplo, quiero rotarlo, simplemente se le da un segundo clic y nos va a aparecer estas flechas, ¿sí? Con estas flechas yo ya puedo realizarle una cierta rotación, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Un clic para seleccionar, un segundo clic para activar las herramientas de rotación, ¿ya? Entonces, si yo deseo, puedo hacer eso. Voy a dar control Z porque ahorita no quiero que estén giradas. ¿Qué más podría hacer con los textos? Podría dar ese segundo clic, pero en vez de usar las flechas curvas, que son justamente para rotar, podría usar estas flechitas de la parte superior y las flechas de los lados, ¿sí? Que no son curvas, son rectas. Si yo uso las de arriba, puedo inclinar el texto, que sería prácticamente como usar letra cursiva. Lo mismo para el otro lado. Voy a dar control Z, vamos a probar las del costado, ¿sí? ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo hacer que mi texto esté en diagonal. Entonces, cuando nosotros activamos la herramienta texto, damos un clic y comenzamos a escribir, este texto se considera un texto artístico, justamente ¿por qué? Porque podemos manipularlo prácticamente en todos sus aspectos, ¿ya? Alguno ya se habrá dado cuenta de que en la parte inferior me han aparecido unos puntitos y eso indica más o menos el límite de cada una de las letras. Bueno, en este caso vamos a regresar a Alberto como estaba antes porque no nos interesa que esté ni girado, ni estirado, ni nada por el estilo. Y vamos a ver, Pisas y Alberto. Pisas y Alberto deberían ser de dos tamaños distintos. Pisas un poco más pequeño que Alberto, casi la mitad ciertamente. En este caso también nos da la ventaja el texto artístico de que podemos venir a los nodos de las esquinas y podemos cambiar el tamaño de manera directa, ¿ok? También lo podría hacer de los costados, pero nunca recomiendo ni del costado ni de arriba. ¿Por qué? Porque lamentablemente el texto se aplasta o se alarga, ¿sí? En este caso he reducido desde arriba, así que ahora tengo mi texto aplastado hacia abajo, pero también lo he alargado, ¿no? O puedo reacomodarlo, pero no es lo ideal, ¿sí? Casi siempre que tú mueves hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, termina un poco deforme el texto o la figura que quieras trabajar. Lo ideal entonces, ¿qué es? Lo ideal sería trabajar con los nodos que están en las esquinas, ¿sí? Esquina superior izquierda, derecha o esquina inferior izquierda, derecha, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, más fácil para cambiar el texto podría ser trabajar con un valor fijo. Y es que al momento que seleccionamos el texto, en la parte superior ya me aparecen sus propiedades, ¿sí? Entonces, yo puedo venir aquí y escoger un tamaño exacto. Por ejemplo, en este caso, tamaño 72, ¿sí? Y así puedo colocar el tamaño que más se me acomode. A ver, en este caso es 72 el de abajo. El de arriba le vamos a poner, a ver, 36, la mitad exacta, ¿no? Para que quede más o menos parecido a lo que está en nuestra muestra. En este caso son de color rojo, entonces ¿qué hago? Selecciono y como ya vimos el día anterior, podemos escoger los colores de nuestra paleta. ¿Con qué? Con el clic izquierdo y derecho. Si escogemos clic derecho, ¿qué vamos a escoger? Vamos a escoger el borde. ¿Ya? Ya lo pueden, acá no se nota muy bien, me voy a acercar un poquito, ¿sí? Y ahí pueden ver que el borde se ha puesto de color rojo, pero no me sirve. Voy a dar control Z y lo que voy a hacer es darle clic izquierdo al color rojo. Al dar clic izquierdo, lo que hacemos es darle color al relleno. Entonces ahora se ve mucho mejor, ¿no? En este caso Pisas Alberto. Lo que pasa con el color de borde es que no está activado, está en modo transparente, ¿sí? Así que cuando le cambias el color de relleno a tu texto, pues todo el texto se ve del color que tú has escogido. En este caso, rojo.
Hasta ahí entonces hemos utilizado un tipo de texto que es el texto artístico, un texto que puede ser modificado muy fácilmente. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres arreglar el texto? Te equivocaste, escribiste mal algo. Lo que puedes hacer es dar doble clic, ¿sí? Y al dar doble clic se va a activar el cursor para que puedas modificar, ¿no? En este caso yo podría acá escribir cualquier cosa. Otra manera de hacerlo sería activar la herramienta texto, ¿sí? Y acercarte al texto que tú ya has escrito y dar clic en medio de dos letras para que aparezca el cursor y lo mismo, que puedas escribir. Ya tienen esas dos opciones. Quizás la más fácil sea, como digo, activar el cursor simplemente, ¿no? La herramienta de selección, dar doble clic y ya tienes tu cursor listo para poder modificar el texto si es que fuera necesario. ¿Ok? Ahora, vamos con el otro texto. El otro texto vemos de que está simplemente abajo, pero vemos algo más. Vemos una línea punteada. Esta línea punteada en realidad es parte del texto. ¿Por qué parte del texto? Porque tenemos algo llamado texto de párrafo. ¿Y cómo sería esto? Simplemente tú te diriges a tu hoja, ¿ya? Y lo que vas a hacer es dibujar un rectángulo. ¿Okay? En este caso, pueden ver que yo estoy dibujando un rectángulo, ya saben, simplemente dar clic y arrastrar. Y dentro del rectángulo yo puedo comenzar a escribir. ¿Sí? Es un cuadro de texto a final de cuentas. En este caso, a ver, le voy a poner mi nombre, de paso que ya se lo van grabando. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Listo. El nombre. ¿Qué seguía después? Después venía gerente general. Listo. Ok, vamos a poner entonces eso. Gerente general. En este caso, aunque también es un texto, tiene propiedades un poco distintas. ¿Ya? ¿En qué sentido? El recuadro actúa como un objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo mover todo el recuadro y por ende todo el contenido también se va a mover. ¿Puedo reducir el tamaño del recuadro? Sí, no hay problema. Fíjense que el texto no ha cambiado de tamaño, se ha mantenido con el tamaño tal cual. ¿Sí? En cambio en Pisas Alberto, cuando yo reducía el tamaño, el texto automáticamente también cambiaba. ¿Qué más puedo hacer acá? Si yo reduzco mucho el tamaño de mi texto, bueno, de mi cuadro, de mi párrafo, pues automáticamente el texto va a buscar acomodarse. En este caso, Reyes ha bajado a la segunda fila. Si yo reduzco más, va a bajar general. Si reduzco más todavía, todo se va a poner en una sola columna. Entonces, a veces conviene utilizar esto del texto de párrafo, a veces conviene el texto artístico. Hay que ver qué estamos haciendo. Ahora, por ahí dirán, pero no hay que dibujar siempre. Bueno, es que Corel, a final de cuentas, también se utiliza para hacer afiches o, como en este caso, para diseñar tarjetas. Así que no es solamente estar dibujando todo el tiempo, sino que muchas veces tenemos que escoger el texto que vamos a utilizar. Ahora, no vamos a decir que siempre utilicemos uno o el otro, pero casi siempre el más utilizado termina siendo el texto artístico, ¿sí? Porque, como digo, es más fácil de personalizar, de cambiar, ¿no? Entonces, es más utilizado normalmente, ¿ya? En este caso, entonces, mis dos textos, el nombre y el cargo, deberían tener dos colores distintos. Vamos a ver si me deja. Entonces doy doble clic, igual que en el texto artístico, con doble clic ingreso a la modificación, selecciono mi texto, el nombre en este caso, y le vamos a poner el color azul, me parece que era, ¿no? A ver, vamos a dar clic izquierdo, ya, a ver si se nota. No se nota mucho, obviamente de lejos, pero de cerca sí, se nota que es azul. Y en el caso del segundo texto, le pondríamos rojo, pero le vamos a poner un naranja, ¿ya? Simplemente porque se diferencia. Fíjense que acá yo sin querer he dado un clic afuera y ya activé la herramienta texto. Es por eso que les decía en la clase anterior de que siempre que utilicen alguna herramienta, automáticamente activen, cuando ya acabaron de usarla obviamente, activen la herramienta de selección. ¿Para qué? Para que no estén activándola sin querer por todo lado. En este caso, ¿qué ha pasado? Como yo estaba editando este texto, me ha considerado que la herramienta de texto estaba activa.
Entonces, al dar clic afuera, automáticamente ya me puso un cursor, cosa que yo no quería. Yo lo que quería simplemente era poder visualizar mi diseño completo. ¿Ya? Entonces, son detallitos que hay que tener en cuenta. En este caso, me falta colocarlo centrado. Si yo me voy acá a la parte superior, en la segunda fila, voy a encontrar que tenemos la opción de alineación. ¿Sí? En mi caso está en inglés, en el caso de ustedes va a estar en español, va a decir izquierda, centrado, derecha, justificado. En mi caso voy a escoger centrado, tal cual como si fuera Word. ¿Listo? Voy a cambiar entonces un poco acá el tamaño de la altura. Creo que ahí está más o menos bien. Vamos a darle un poquito más de tamaño a la letra para que quede más parecido. Doble clic, selecciono todo. Acá en la parte superior también tengo para colocar el tamaño. Vamos a colocarlo en 18. Vamos a cambiar el tamaño acá un poquito de mi recuadro para que cuadre bien. Ahí está. Y vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? En un principio vamos a trabajarlo, como se diría, al ojo. ¿Ya? O sea, no nos vamos a complicar mucho porque esté perfectamente. Obviamente siempre vas mirando tú, ¿no? De que te vaya cuadrando. En este caso quizás el texto Alberto sea muy grande, ¿no? Eso ya dependería de cada uno, ¿sí? O quizás el texto de abajo es muy pequeño, ¿no? Eso ya depende. Cada uno tiene que analizar lo más, bueno, lo mejor posible o según su visión y según ello hacer la creación de su objeto y darle proporción. Pero lo importante es la proporción. ¿A qué me refiero con eso? Pisas y Alberto no deben tener el mismo tamaño y eso ya lo estamos viendo acá. Pisas debe ser más pequeño. El recuadro de abajo debería ser un poco más largo, entonces ahí sí quizás yo debería darle, en este caso, un poco más de tamaño, ¿no? Un poco más de ancho para que cuadre mejor. Ya si alguno me dice, profe, reduzcamos el tamaño de pizzas, puede ser. Lo mismo con Alberto, quizás más grande o más chico, puede ser. Pero tratemos de que la proporción se mantenga. ¿Y dónde iría la proporción principalmente ahorita? En el tamaño del fondo, ¿sí? En lo que sería en sí el fondo de mi tarjeta, que es un rectángulo, así que lo voy a dibujar. Activo la herramienta rectángulo, dibujamos, no lo estoy dibujando encima, ¿por qué? Porque primero quiero tener una visión aproximada de cómo va a quedar. En este caso, a ver, si yo acerco mi rectángulo, vamos a ver que casi, ¿sí? Vamos a ver un poco más de tamaño, y por ahí debería estar el tamaño, ¿sí? Más o menos, aproximado. Podría ser un poquito más grande, un poquito más chico, eso ya depende, uno ya va ajustando de acuerdo a lo que va viendo en su imagen. Quizás debería ser un poquito más grande, ¿no? Vamos a dar un poquito más de tamaño para que el texto, entre comillas, respire un poco. Recuerden también, mantengan el equilibrio en su diseño. ¿A qué me refiero con el equilibrio en su diseño? El espacio que dejan libre no debe ser demasiado. Y si tú dejas espacio libre por el lado izquierdo, tiene que haber espacio libre en el lado derecho, ¿sí? No puedes agarrar y poner todo en un solo costado a menos que haya algún objeto, aunque sea un fondo que llene el otro lado, ¿sí? Tiene que estar equilibrado. Ahora, ya hice mi rectángulo, pero ¿qué falta? Falta el color. Ahora, si tú agarras y le das color, en este caso debería ser un amarillo, ¿qué va a pasar? Pues lo que pasa es de que el rectángulo tapa por completo a todo mi texto. ¿Y qué es lo que pasó? Eso ya lo habíamos hablado el otro día, ¿sí? Habíamos dicho de que cuando tú creas objetos, los objetos, digámoslo así, que se ubican por capas. El primer objeto va a estar abajo, el siguiente objeto va a estar encima y así sucesivamente. Así que lo último que tú dibujas va a tapar a todo lo demás. En este caso, el rectángulo amarillo que debería ser el fondo, procede a ¿qué? A tapar a todo mi texto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? La solución más fácil, clic derecho, escoger acá la opción de, bueno, en este caso está en inglés, ordenar, ¿sí? Debería tener la opción de ordenar, y dentro de ordenar van a escoger esta, la que dice, bueno, en este caso, al fondo de la página, ¿ya? En su core, que está en español, debería decir al fondo de la página. No le digo al fondo de la capa, sino de la página completa, porque yo quiero que esto sea el fondo de lo que yo ya dibujé. Así que por gusto lo iría retrocediendo de uno en uno, porque sí, se puede también retroceder
capa por capa y también adelantar capa por capa. En este caso no me sale para enviarlo al frente. ¿Por qué? Porque es el último elemento que yo he dibujado, así que ya está enfrente. Solamente me sale la opción para enviarlo directamente atrás o detrás. ¿Ya? En su caso, ustedes ya van a revisar y van a ver que va a decir al frente y atrás. O también podrían utilizar, como ven acá al costado, las combinaciones de tecla, aunque como siempre acordarse de tantas combinaciones de tecla puede ser un poquito complicado. Así que simplemente escojo enviar al fondo y vamos a ver que ahora sí mi rectángulo está detrás, ¿sí? Simplemente me queda ubicarlo más o menos y ya tendría completa mi tarjeta. Ahora, un detalle, cada vez que ustedes completen un diseño, ¿sí? En este caso digamos que ya está, me parece, digamos que ya está, ¿no? Se parece a medias, pero se parece. Ya está el diseño. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo ideal es que selecciones todo, ¿sí? Directamente todos los elementos, el fondo, las letras, todo completo, y lo agrupes. ¿Por qué? Puede pasar que tú sin querer des clic, arrastres y comiences a desarmar tu diseño, sin querer, ¿sí? A veces, cuando es un diseño muy complejo, o sea, que tiene muchos elementos, es muy fastidioso hacer eso de desarmarlo sin querer. Así que la solución es seleccionar todo, o sea, haces un recuadrito alrededor de todo, teniendo la herramienta, obviamente, de selección activada, ¿sí? Lo seleccionamos todo y damos clic derecho y escogemos la opción de agrupar. Acá está. ¿Ok? En mi caso sale Group, en el caso de ustedes debería decir agrupar o presionan Control G. En este caso sí les recomiendo recordar esta combinación de teclas, Control G para agrupar. Entonces, cuando tú agrupas, ¿qué pasa? Que al momento de mover, ¿sí? Tú puedes mover tu objeto y ahora se mueve todo. No tengo necesidad de seleccionar todo el elemento, sino que simplemente voy arrastrando y listo. No va a haber problema. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos completado la primera tarjeta. Estamos viendo entonces cómo utilizar texto artístico, cómo utilizar texto de párrafo. Hemos creado un rectángulo, hemos puesto color y también hemos visto cómo podemos enviar un elemento hacia atrás de todos los demás que están en nuestra página.